Gloria al Señor. Le damos una cordial, ¿verdad?, bienvenida a las personas que nos miran por el internet, ¿verdad? Y les agradecemos, ¿verdad?, siempre que hacen pues clic ahí a nuestros videos. Agradecemos eso. Esperamos que sean de bendición. Salmo 19, hermanos, versículo 12. Estábamos predicando el miércoles pasado acerca de él, pero no lo terminamos por cuestión de tiempo. Así que, hermanos, voy a continuar este versículo. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ahí está la pregunta. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Me ayuda, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Del mismo texto, hermanos, siempre hemos dicho, extraemos nuestro tema. Y de esa frase, líbrame de los errores, ¿verdad?, que me son ocultos, nuestro tema lo hemos titulado pecados ocultos. Pecados ocultos. Pero pues sería la segunda parte, ¿verdad?, ya que tocamos esto anteriormente. Estaba viendo, hermanos, siempre me gusta la historia y veo que tanto las personas que no sirven a Dios como personas que sirven a Dios, fíjese lo que le estoy diciendo, amén. Personas que sirven y no sirven a Dios, se ha dado el punto de tener pecados ocultos. Es increíble. Un ejemplo, por decir a alguien, ese vocalista o cantautor John Lennon, una persona que no sirve a Dios. Amén. Él estaba viendo su biografía y esta persona tenía homofobia, tenía horror hacia los homosexuales. No le gustaban los homosexuales, él les tiraba duros a ellos, las lesbianas también. Y aparentemente dentro de sus letras, de algunas de sus canciones, él cantaba a tener un mundo en paz y en unidad. Pero sin embargo, eso era en público. Pero en privado, golpeaba a la chinita que tenía como esposa, a Yoko Ono. Como dicen allí, la dejaba bañada en sangre. Mientras que en público decía que él deseaba que todos viviéramos en paz. ¿Qué contraste, no, hermanos? ¿Qué contraste? Uno de los presidentes también de este país, Thomas Jefferson, persona que no conoce a Dios, estoy aclarando. En esos tiempos estaba la esclavitud de los afroamericanos o llamados negros. Y él estaba a favor de eso, hermanos, de que se siguieran teniendo a negros como esclavos. Él era un enemigo acérrimo de eso. Él estaba en contra de la llamada emancipación o de ser libres a todos los de piel oscura. Pero sin embargo, usted puede ir a la historia de él y ver que él tenía una hacienda en un lugar llamado Monticello, la casa de Monticello,
y allí tenía esclavas negras, pero una le llamó la atención, una llamada Kelly o algo así, o Jelly. Le llamó la atención porque era una negrita, pero quizás no de esas que están muy, usted sabe, no están, una negrita que lo flechó, hermanos. Lo flechó al presidente, tuvo amoríos con ella y hasta de esos amoríos vinieron hijos. Hijos que no reconoció. Porque usted sabe, vuelvo, en público él era un racista y en privado adoraba a su negrita. Qué curioso contraste, ¿no, hermanos? Pero dentro de así decirlo, los llamados personas que conocen a Dios, ustedes lo conocen o la conocieron mejor que yo, la llamada Madre Teresa de Calcuta. Y Calcuta era India, Calcuta, India. Ella, pues dijo, voy a entrar a la vocación de ser monja, voy a dar mi vida allí, a Dios, cuidando leprosos, cuidando a otros que tenían diferentes enfermedades crónicas, pobreza extrema en India. Y ella allí estaba, hermanos, allí estaba ella, cuidando de ellos. Hizo una labor muy grandiosa en sus tiempos, de manera que gente muy rica, hermanos, con mucho dinero, presidentes o mandatarios o gobernadores, gente con mucho dinero, se acercaban a la Madre Teresa y le decían, ¿en qué podemos ayudar? Nosotros, ¿en qué podemos ayudarte? A lo que ella decía, necesito mucho respaldo económico, porque en los lugares que los tengo en condiciones muy precarias o pobres. No tenían cama algunos, no tenían medicina, no tenían un lugar en donde asearse o bañarlos, no tenían, carecían de muchas cosas, de alimentos, de cobijas, en fin, medicinas. Entonces la gente allí estaba, hermanos, aportando, y ellos, pues confiados de que quién era ella, una mujer de Dios, ella se acercaban a ella y le daban mucho dinero, montos de miles de dólares, quizás en efectivo o en cheque a nombre de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y eso, hermanos, iba a su cuenta personal. A su cuenta personal, no a la cuenta de los hospicios o los lugares que tenía de ayuda. Eso era otro. Entonces se dieron cuenta, hermanos, que ella, pero se dieron cuenta hasta que murió, que ella no tenía nada más una cuenta, sino varias cuentas, hermanos. Aquí están, hermanos. Varias cuentas, millones de dólares en las cuentas personales de ella. Y en el fondo, al que supuestamente estaba destinado a ir ese dinero, estaban números realmente muy, muy bajos. Cuando muere la señora esta, la Madre Teresa, pues hay gente que se encarga, hermanos, pues de ver qué dejó para heredar. Nunca se casó, así que todo viene a pasar, hermanos, al poder de la ciudad o del estado, y se dan cuenta que, wow, la señora tenía una doble vida. Pecados ocultos es el tema de esta conversación. Y pues usted se puede echar, vamos a decir, un vistazo a la historia y va a encontrar eso, hermanos, tanto en personas que conocen a Dios como en personas que no conocen a Dios. Una me sorprendió, hermanos. Me sorprendió más que hasta Mahatma Gandhi.
un líder también hindú, pacifista. Él se ganó premios Nobel por ser un hombre muy pacífico. Pero sin embargo, eso era en público, otra vez. En privado golpeaba a la señora, hermanos. La golpeaba, era amigo de Hitler, era racista, no le gustaban los surafricanos, no le gustaban. Y aparte, le gustaba tener sexo con niños. Era un pederasta tremendo. Ahora es un delito. Pero ¿quién lo viera, verdad, hermanos? Qué tremendo líder, pacifista. Oh, vamos a apoyarlo. Eso es en público. En privado tenía sus pecados ocultos. Ahí les voy con la que me sorprende, hermanos. Cierta mujer se metió a la Iglesia Católica, directamente al Vaticano, a cuidar del Papa. Y estando pues allí, hermanos, cuidaba, ¿verdad?, qué se le ofrecía, que de comer, algo de lavar o qué sé yo. Y esa mujer, pues, por un desliz, usted sabe, queda embarazada. Y está dentro del Vaticano, hermanos. Son los secretos del Vaticano. Queda embarazada sin estar casada y al servicio vamos a decir, del Papa. La hija que tienen ahí se cría y allí crece, pero siempre escondidas. Resulta que el Papa que cuidaba a esa señora se enferma y el Papa ese muere. A lo que se le ocurre a la señora, como sabía cómo corría allí todo el business, el asunto, agarrar a su hija y la viste de papa y la hace papa. Ha sido en la historia, usted puede ir a Wikipedia, en la historia ha sido la única mujer papa en Roma. Pues se supone que tiene que ser un hombre, porque la idea de ellos es el que representa a Cristo en la tierra, ¿verdad? A Dios en la tierra. Entonces, la viste de papa, le corta el pelo y la hace papa y habemos papa. Hello. Entonces muere el papa, pero ya había un sucesor. Y la gente como que, al parecer, no tenían suficiente gente como para estar diciendo, ¿y quién lo puso? ¿O de dónde salió? ¿O por qué lo eligieron? ¿Me entienden, hermanos? Entonces se da el lugar y allí tenemos un papa, pero era mujer, hermanos. Ese es de los pecados más ocultos de la iglesia. Así ejerce, así aparenta ser ante todos, pero resulta que un día también allí, y sin estar casada, alguien le embaraza. No me pregunte quién, porque ni la misma historia sabe, allí pues, se embarazó, pero como las vestiduras papales eran muy, muy grandes y con muchos solanes y con muchas capas, allí, hermanos, pues no se notaba, ¿me entiendes? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? No se notaba. Pues dicen que en la noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? Y ya no aguantaba, hermanos, estaba en las últimas y entrando a la basílica, a las puertas de la basílica, se rompe, alguien dijo, broke the water, se quiebra el agua, se rompe la fuente y sale el niño, hermanos. ¿Aló? Y todos, el Papa tiene un niño. No se ríe, hermanos, es en serio. Niño, sí, y luego pues ya hay que atender al niño, hay que atender, y se dan cuenta que no era hombre ella, sino mujer. Usted puede ver eso, hermanos. Si no me la cree, usted vaya allí y lea. ¿Quién ha sido la primera mujer papa en la historia?
Y allí usted va a encontrar. Nosotros hablamos de esto, de los pecados ocultos, y estábamos diciendo los significados. ¿Se acuerdan, hermanos, de algunos de ellos? Voy a decir, son aquellos que no hemos confrontado ni pedido perdón a Dios por ello. Es un significado para decir pecados ocultos. Eso significa pecados ocultos. Son aquellos que no he confrontado ni pedido perdón a Dios por ellos. Son aquellos que encubrimos, tapamos o escondemos. Queremos que nadie sepa. Y pusimos una base bíblica para eso, solamente para hacer un repaso. Salmo 28:13. Ahí dice, el que encubre, tapa o esconde sus pecados. Ahí están, hermanos. El que encubre, tapa o esconde sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No nos es provechoso esconder pecados o tener pecados ocultos. ¿Están aquí, verdad, hermanos? No nos es provechoso. Prácticamente dice la palabra, no va a prosperar. No va a prosperar. Las bendiciones del cielo se cierran ante personas que tienen pecados ocultos. Por más de que se afane en querer tener una vida saludable, coma saludable, quiera vestir bien, quiera tener dinero, quiera trabajar o tener buen sueldo, dice aquí la palabra, no va a prosperar. No va a prosperar. Siempre le habrán de salir mal las cosas o no como la persona quiere. Eso es increíble. Pero también la Biblia dice, el que lo confiesa o se aparta, ese alcanzará misericordia. Otra definición es algo que yo sé que es pecado y que no me conviene que nadie sepa. A sabiendas que es pecado, hermanos. Amén. ¿Es pecado? Y la persona dice, pues sí es, pero no me conviene que nadie sepa. ¿Por qué? Por su testimonio, por una posición, puesto o cargo en un lugar. Imagínense que un pastor esté diciendo, tengo pecados ocultos, hermanos. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿Cuál es la reacción de la iglesia? Ahora ya nadie sabe. No, pues hay unos que se van y hay otros que se quedan. Y los que se quedan, pues juntan piedras al pastor, ¿verdad? Vamos a juntarle piedras al pastor. Luego, arremeter. Es porque tiene una posición, puesto o cargo. También por el qué dirán, ¿verdad, hermanos? Hay gente que tiene pecados ocultos por el qué dirán, si saben que yo hago o digo esto. También porque defraudaríamos a alguien o lastimaríamos a alguien. ¿Entiende? Sería, en el caso, por ejemplo, de un empleado que está robando a su compañía, ¿qué le diría el jefe? Puse toda mi confianza en usted. Pero era un drogadicto en una farmacia, hermanos. ¿Aló? Él parecía un niño en dulcería. Mira, hicimos un inventario. ¿Por qué en las compañías hacen inventarios, hermanos? Para saber cuánto vendieron, para saber qué es lo que queda y para saber también quién los roba. Así es. Siempre habrá un empleado que diga, el jefe tiene más que yo. Y eso le sobra al jefe. Y desaparecen ciertas herramientas. Nadie diga así amén, porque si no nos balconeamos. Entonces, también existen pecados ocultos por la vergüenza. La vergüenza, hermano. Porque, pues así dice el Salmo que leíamos, el 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién?
No hay valor para reconocer, hermanos, eso. Y menos en público. ¡Qué vergüenza! Que sepan que yo andaba diciendo o haciendo esto. Entonces se convierten también en pecados ocultos. También pecados ocultos son aquellos que están anidados en el último rincón de nuestro corazón. Ahí los tenemos. Un pecado oculto también sería un pecado que yo defiendo con mis propias ideas, con las mejores excusas y siempre trato de justificarlo. Le dicen, si lo llegaran a descubrir, ¿por qué estaba haciendo esto? Y él dice, por esto, porque mi esposa, por ejemplo, que alguien agarren siendo infiel. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque mi esposa ya no me hacía caso. Trata de justificarlo, ¿sabe? A un empleado lo agarran robando. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque el jefe no me sube el sueldo. Trata de justificar. Si entendemos el punto, ¿no, hermano? Por cierto, me acuerdo de alguien que pusieron en la puerta de una compañía para ver que no se robaran la herramienta, hermanos. Y siempre salía alguien con una carrucha, una carretilla. Salía y luego decía, alto. Veía que estaba vacía la carretilla, puede salir. Y se iba. Y luego venía otra vez al otro día, sacaba la carretilla. No llevaba nada. Sale. Hasta que una vez estaba ahí el jefe. Y viene ese, el de la carretilla. Y le dice, alto. Él estaba viendo a ver qué función hacía el de seguridad. Alto. Puedes irte. Y el jefe le dice, alto. ¿Dónde vas? No trae nada en la carretilla. Nos están robando las carretillas. Pues ese era el robo. Pero siempre tratan de excusar, yo no llevo nada. Nada. Existen pecados ocultos. Pecados que ponemos excusa o tratamos de justificar. Los pecados ocultos más comunes en este punto serían los más comunes, si puedes subrayar eso. Y aquí otra vez le volvemos a decir al diácono que cierre la puerta y que suelte el perro. Porque quizás alguien se pare y se vaya. Las diferencias que tenemos entre hermanos nos empujan a tener pecados ocultos. Lo repito, hermanos. Las diferencias que tenemos entre hermanos, esos de los pecados ocultos más comunes. También algunas infidelidades matrimoniales por falta de interés o por descuido en la relación. Como también algunas deshonestidades laborales. Alguien que roba a los jefes. Eso es lo más claro. Voy a señalar al primero. Algunas diferencias que tenemos entre hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, de antemano, sabe Dios, que usted tiene su carácter y yo, pues el mío. ¿Amén, hermanos? Tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad. Están aquí. Cuando se pone en serio me pone nervioso. Carácter, temperamento, personalidad. Y unos dicen, pues yo soy colérico, yo soy flemático, yo soy melancólico, yo soy sanguíneo, casi sangrón. Y yo soy esto y la hermana es colérica. Y imagínense un colérico con un colérico, hermanos. Pues salen chispas ahí. Dicen, no son afines. Es más, el hermano todavía ni siquiera habla y ya le cayó gordo el hermano. Me cae mal y mi sangre choca contra la del hermano. Y no me cae mal, me cae mal. Entonces, la Biblia de antemano, sabiendo esto, que había
roces entre nosotros o posibles roces, desacuerdos. Nos habla en Levíticos 19:17. Si quieren leerlo en su casa o aquí. Levíticos 19:17 dice, no, pero fíjese la expresión que dice, hermanos, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esa palabra está fuerte, hermanos. Porque, ¿qué entendemos por aborrecer? Ejemplo, alguien dejó un pescado, un sándwich de pescado en el bote de la basura y después se fueron de vacaciones a Las Vegas. Y cuando regresa, en cuanto abren la puerta de regreso de vacaciones a la casa, la mamá, la dueña de los olores, algo está, que se moriría el pájaro. No, no es el pájaro. Esto huele a pescado. Le dieron de comer a los pescados, los encargaron. Y con la... Hermanos, nosotros a veces tenemos malos olores. Tenemos aquí, usted sabe, sinusitis. No, ella no. Y hasta que llegó al bote, alguien, y luego ya buscan a alguien, ¿verdad? Porque tuvo que haber sido alguien. Y luego el papá, yo no, y la niña, no, mami. Y entonces, el que no habla, pues al niño, el chico, no, pues fue este. Pues no se defienden los chiquillos, ¿no? Fue el niño. Y la pestilencia. Y entonces dice, ¿cuáles son los gestos? Aborrece ese olor, lo detesta. ¿Quién ha abierto un refrigerador descompuesto? Hermanos. Y el esposo dice, no, yo lo lavo, no hay que comprar otro, yo lo lavo. Lo vamos a mandar a arreglar. Y la señora dice, no, lo aborrezco. Ahora que vengan los taxis, por cierto, creo que también y llegan los taxis y ya los tenemos gastados, hermanos. Otro refrigerador, otra estufa, los aborrezco. Esa es la palabra que encaja y que se oye. Y hasta suena como eco ahí en la casa. Aborrezco esto, lo aborrezco. Mira, ya no sirve. Ya no cierra el refrigerador. Pero por tanta carne que tiene ahí, las patas de marrano saliendo, hermanos. Una vaca ahí, entera. Tremendo. No dicen amén porque es cierto, hermanos. Entonces, hay gente que empieza a tener problemas con los aparatos electrónicos y usa la palabra eso, aborrecer. O no le gusta algo y dice aborrezco. Aquí acabo de leer algo que Dios dice en Levítico 19:17, no aborrecerás ¿a quién? A tu hermano. ¿En dónde? En el área emocional. ¿Cuál es el área emocional? En tu corazón. No lo vas a aborrecer. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Así dice. Entonces, un poco más claro en otra versión, Dios habla hoy, la encontré, ahí dice, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Fíjese cómo dice, hermano. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. Ahí Levítico 19:17, pero en la versión Dios habla hoy. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque los pecados ocultos más comunes se dan, hermanos, entre diferencias entre nosotros los hermanos. Yo sentir odio, falta de perdón, aborrezco cierta actitud de la hermana
o del hermano. Y ahí traemos eso. En lugar de sacarlo, lo vamos cargando. Se llaman pecados ocultos. Una maestra estaba viendo eso en una escuela, en los alumnos de su clase. Eso estaba viendo ella, que ciertos niños, siempre va a ser así, hermanos. Siempre va a haber un niño que quiera dominar a los demás niños, como líder, ¿sabe? De que, yo quiero tener la mejor mochila, los mejores tenis, la mejor ropa, y quiero opacar a los demás niños. Tú usas ropa de Walmart o de la Segundita, por decir algo, ¿no? Pero yo uso ropa de marca. Ahora hasta los niños quieren marca, hermanos. De marca, ya estoy. ¿No? La maestra estaba viendo eso y un niño, en sí, estaba causando todos los problemas, pero hizo esto la maestra. Les pidió que hicieran una tarea. La tarea era, miren, niños, y perdón por usar a ustedes, niños, listen to me. Si alguien tiene algún odio contra otro niño, resentimiento, lo aborrece, no lo puede perdonar, oigan, agarren una papa, y con la uña pónganle el nombre del niño o la niña que tienen problemas con él. ¿Están aquí, niños? ¿Qué van a decir los niños? No, esos niños ni del kinder, hermanos, que fueran de ver. ¿Están aquí, niños? Sí. Todavía se la van a creer, ¿eh? Entonces, con la papa, ¿ya entendieron? Pongan el nombre y luego ahí le ponen, uno niño, pues, Leslie, Leslie, y otro Dani, y otro, sí, por decir, no, pues este niño me hizo algo, Sonia, sorry. Es decir, pues por decir algo. Entonces los niños allá en la escuela, pues vieron eso y llegan a la casa y le dicen a mamá, pues necesitamos papas. ¿Cuántas papas? Pues unas 15. ¿15 papas? ¿Para qué? No, pues es que la maestra nos dijo que si sentíamos algo contra alguien, podíamos tener una papa y ponerle el nombre en la papa ahí. Pero 15 papas, pues decir algo, no, hermano, perdón por la exageración. Y tú, otro niño en otra casa, tú, yo, pues, mamá, yo necesito papas. ¿Cuántas papas? Pues 3. ¿verdad? ¿Y tú cuántas? 2. Entonces le dijo la maestra, pónganla en una bolsa, pongan la bolsa, cierren la bolsa, pónganla en la mochila, vengan mañana a la clase. Esa es la tarea. Los niños venían, hermanos, con el mochilón. De veras, hermanos, de veras, pero ¿por qué se ríen de usted? Pero venían con el mochilón el niño y hay unos que venían pues bien, una papita, pues no está tan mal. Una papita, 2 papitas, pero había niños que traían sus 15, 30 papas. Sí, ¿sientes algo contra alguien? Pon una papa, imagínense, hermano. Pues ahí estaban los niños. La maestra le dijo, a ver, los niños de las papas, la tarea, a ver, sáquenla. Y ella vio, y con nombres, ya le habían puesto nombres. Si you remember, la uña. Oh, wow. Guarden las papas. Cerraban. Entonces, a donde quiera que vayan, tienen que cargar la mochila con las papas. Ok. Iban los niños para allá, para acá, que al Rec Center, que al parque, que a Walmart, City Market, para acá y para allá. Y los niños, y unos se cansaban y otros no. Y entonces regresaban a la escuela con las papas. Y entonces allí la maestra dice, quiero que vean las papas otra vez. Saquen las papas. La condición de las papas con el tiempo se había deteriorado. ¿Entienden? Se estaban descomponiendo, están pudriendo. El fastidio de acarrear la bolsa todo momento, dice un niño, me demostró claramente que el peso que cargaba a diario en mi corazón y en mi vida era debido al resentimiento. Y la mochila le estaba diciendo, lo que estás cargando con la mochila es lo mismo que estás cargando en tu corazón, pero
no lo alcanzas a detectar. ¿Estamos entendiendo? Esa era la tarea. También dijo un niño, aprendí que mientras ponía mi atención en las papas y en la mochila, desatendía lo que realmente importaba para mí. Esa era otra lección. Esa tarea, dijo un niño, me hizo pensar sobre el precio que pesaba el no perdonar. El no perdonar algo que había pasado y que no podía yo cambiar. Porque cuando una persona o alguna persona no perdona, se autolastima, se autodaña. Pero si perdona, se alivia. El primer beneficiado es el que perdona. Amén, hermanos. Es el que perdona. Por eso dicen algunos, el no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que tu enemigo se muera. Pues imagínense. Es como yo lo odio a usted, pero yo me voy a tomar un veneno y quiero que tú te mueras. No, el que se va a morir es el que se lo toma. Eso es por no perdonar. Entonces, siempre es dañino estar cargando pecados ocultos de falta de perdón entre las relaciones entre nosotros como hermanos. No perdonar. ¿Cuántas papas tienes en la mochila de tu vida? Decía esa anécdota. ¿Todavía están aquí, hermanos? Perdón por repetir, pero sirve que se reafirma, dice la pedagogía, el arte de enseñar. Bueno, ¿cuántas papas traes en la mochila de tu vida? Hay unos que dicen, no, hermano, yo nomás traigo una. Pero voltean para allá. Yo nomás traigo una, hermano. Mientras que otros, honestamente hablando, dicen, no, hermano, yo soy el de los 15 papas. Y no traje más en la mochila porque se me acabaron las papas. ¿Entiende? ¿Cuántos pecados ocultos relacionados con la falta de perdón cargamos a diario y por años? Es tremendo, hermanos. Y queremos que cuando vengamos al culto, esto es lo más tremendo, queremos que Dios nos bendiga. Quiero que me bendigas, Dios. Pero si no puedes ver al hermano, ay Dios, déjeme hablo de los diezmos porque ya se me pusieron serios. Pecados ocultos por la diferencia entre hermanos. Este es el punto. Pero también, hermanos, por infidelidades, hermanos, a un pacto matrimonial. Esos son de los pecados ocultos más comunes. En este punto, hermanos, me acordé cuando estaba haciendo mis notas de un guardatemplo. ¿Sí saben qué es un guardatemplo, hermanos? Casi el nombre lo dice, ¿no? En las iglesias grandes hay una iglesia, hay unos cuartos al lado de la iglesia donde vive esa persona, el guardatemplo. Él sale en la mañana y limpia todo el templo, hermano, lo limpia, ventanas, todo, carpeta, baños, pone papel, pone jabón en las manos, limpia los salones, el jardín en verano tiene que tener la yarda allí, el zacatito bien cortadito y todo. Se fundió un foco, el guardatemplo. Se tapó el baño, el guardatemplo. ¿Entendemos, hermanos? Y luego el pastor, por quincena o por semana, le tiene un cheque ahí, hermano, aquí estás, le pagan. Entonces nosotros estamos en una iglesia así, en la ciudad de Chihuahua. No voy a decir nombre por respeto. ¿Está bien, hermanos? Allí estábamos, yo lo conocí a él, el hombre X, y pues se casó el señor, ¿verdad? Tenía a su esposa. Y usted sabe, tener un niño en el matrimonio no es como poner maruchanas en el microondas, ¿verdad?
Échale agua, hermano, y lo mete a los 30 segundos. ¡Pip! Ahí está, cómasela. No. Tener un niño le quita todo el calcio a la madre, ¿verdad? La descalcifica. Le quita toda la proteína, todo, y luego, siempre después del parto se aflojan los dientes. Y luego como que pierden los ojos, la vista, ¿verdad? Y que pues la madre trajo a un ser vivo a este mundo. Pues en ese matrimonio no vino un niño, sino parecía un kinder, hermanos. Otro niño, hasta un chiquitino así. Tengo en mi memoria como 5 o 6 niños. Y eran de esos de que, quiero la niña, ¿verdad? Y viene un niño y lo que le pegan al niño, no. Se esperan la cuaresma. y la cuarentena. Y luego después viene, hermanos, otro niño. ¡Ah! Otro niño, sí. No, quiero la niña. Imagínense, hermano. Si le están pegando puro niño. Total de que le pegó a todos los niños y al último a la niña, pero ya cuando eran 6, hermanos. La persona pierde sus figuras, ¿verdad, hermanas? Aunque no digan amén. Empiece con eso, pastor. Y de ser una guitarra, pues ahí se convierte en tololoche. Y fíjese, hermano, a lo que voy, el guardatemplo, pues era una iglesia grandísima, hermanos. Tengo como 600 miembros en mi memoria. Así que el pastor decía, pasen al altar, imagínense, hermano. No, hombre, pues tremendo. Y el pastor, pues no podía estar en todo. Y el guardatemplo, hermanos. De esos era de esos que decían, ¡un grito de júbilo! Él estaba ahí. ¿Entienden, hermano? Para los que se están durmiendo. A ver, ayúdenme a dar un grito de júbilo. ¡Un grito de júbilo! Ahí estaba el guardatemplo, hermano. Ahí estaba. Y que no, pues que vamos a hacer eso. Amén, hermano, amén. Pero bien prendido el guardatemplo, hermano. Y a la hora de pasar el pastor al altar, pues estaba el guardatemplo, ahí pasaba también a ministrar a la gente. Le ponía las manos a las personas en la cabeza, en los hombros, pero no eran cualquier persona, eran nada más chicas. Y no eran cualquier chicas, tenían que ser bonitas. Qué curioso, ¿verdad, hermano? Qué curiosísimo. Y si tenían escote, pues más, hermano. Y ahí se acercaba. Fíjese, a ver si me puede captar el hermano con esta cámara, por favor. Please. Aquí estaba la cara de alguien orando, sinceramente. Padre, perdona mis pecados. Y llegaba el guardatemplo. Sí, Señor. Perdónala, perdona. Perdona. Sí, hermano. Perdona. Y luego, pues, entre tanta gente, el pastor no podía supervisar a todos. Sí tenía un copastor, pero imagínense 600 almas, hermano. Maestros de escuela dominical, líderes de células, en fin. Pero ese se pasó de vivo y estaba, hermano. Otra vez aquí, hermano, por favor, aquí. Sorry. Sí, Señor. Bendice a la hermana. Vamos a decir que aquí está la boca de la hermana, ¿eh? Bendícela, Señor. Bendice. Bendícela. Entonces, hermano, de tantas y tantas idas el cántaro al agua se quebró. Se quiebra el cántaro, hermano. Alguien le hizo caso. Alguien le hizo caso al super consagrado. No, dijo, no, mira, este es un hombre de Dios, hermano. No porque dice Pío es pollito. O no porque huela es pájaro. Manos, ¿están aquí? No todo lo que le den se coma, también nos dicen, ¿verdad? No todo lo que comes te empacha tampoco, ¿verdad?
le hizo caso y se fue con el guardatemplo y la hermanita y el kinder se quedó allí, hermanos. No se me puede olvidar el pastor ya con sus canitas blancas, 50 años en el ministerio, hermanos, dijo esto: hay pecado en el campamento. Hay un pecado en el campamento. Todos los que no son miembros de esta iglesia se pueden retirar, por favor. Pónganse de pie, retírense. Solamente la iglesia se va a quedar. Me trancas la puerta y sueltas al perro, como decían, ¿verdad? Vamos a hacer una junta. Esto está pasando. Y pon, hermanos, a levantar la cobija, a recorrer el velo y a decir la barbarie. Y aquí está la hermana, y aquí están los niños, hermanos. No, pues vamos a dejar a la hermana, porque si le echamos a la calle, ¿qué va a pasar? ¿Aló? Y con niños, y esto y lo otro. Y si él regresa, él no puede estar aquí con nosotros. Por esto, por aquello. Se lee, hermanos, la cartilla militar. Y se le canta la marcha de Zacatecas. Con tombos y platillos. Pum, pum, pum. Get out. ¡Fuera! La gente, ¿pero por qué? Pues, ¿se te hace poco? Las asambleas de Dios en su constitución penalizan gravemente amoríos así, hermanos. Adulterio, fornicación, escándalos sexuales. ¡Qué tremendo! Eso recuerdo, hermanos, que el hermano dijo: hay pecado en el campamento. Eso es tristemente muy común ahora. Me sorprendió mucho, hermanos. Perdón, que Nicky Cruz, después de que salió de las pandillas allá en Nueva York, ¿se acuerdan, hermanos? Nicky Cruz. Todos los de su pandilla se hicieron evangelistas, hicieron pastores y misioneros y demás, ¿right? El hermano David Wilkinson hizo un extraordinario trabajo de evangelización a las pandillas juveniles en la ciudad de Nueva York. Los sacó de las pandillas y allí entre ellos vino Nicky Cruz y su pandilla. Yo recuerdo eso. Pero el hermano Nicky Cruz, que es puertorriqueño y que predica el evangelio por todas partes, estaba un día en una plaza de toros en Ciudad Juárez y él dijo esto que le voy a decir. Me apena mucho decir, dijo esto, pero uno de mis amigos expandilleros se hizo evangelista, muchos hicieron, pero este en particular salía a predicar fuera de su ciudad, ahora en carro, ahora en avión, ahora en tren, etcétera, etcétera, en camión, y duraba mucho predicando allá y tardaba para venir. Traía el dinero pues, de sus trabajos, de sus campañas, en fin, y pues tenía a su esposa como una reina. Su carro, su casa, sus celulares, etcétera, right? Todas sus comodidades. Pero por el lado, hermanos, de lo sexual, ¿están aquí, hermanos? Él desatendía a su esposa. El lado material estaba muy bien atendida, las comodidades también, pero en ese lado estaba desatendida. El hermano le dice a su esposa: necesito salir nuevamente como era costumbre a tal ciudad y tengo tal vuelo, a tales horas me tengo que ir, etcétera, etcétera. La esposa dijo, pues como dicen aquí, hermanos, yo no sé por qué dicen así. I love you, honey. Pero es nomás, a veces no estoy generalizando, pero hay unas veces que nomás es de para afuera. Es nomás para afuera. O yo no sé por qué si salen del trabajo, ¿por qué hablan a su casa? Ay, voy saliendo del trabajo, ahí voy para qué. Una pregunta para los que viven aquí, ¿por qué llaman, hermano? ¿Por qué no caen así de sorpresa? Surprise. Hello. Somebody's there. Alguien está aquí.
No, es como una costumbre, es aquí, ¿verdad, hermano? Para nosotros los Mexican Boys. No, ver, no. Nosotros no llamamos, nosotros llegamos y el gato, hágase ya. El gato, dije que no se suban los sillones. Todo. Y ya llegó el hermano, Pero aquí llaman y ponen en aviso al que lo espera, supuestamente allá. Pues este hermano le dice a la hermana, pues ya me voy, esto y lo otro, y se fue en su carro, iba a dejar el carro en el aeropuerto, y pues de allí iba a partir a otro estado, otro país, ese mero. Y resulta, hermanos, que se canceló el vuelo. ¿Están aquí? Se canceló, hermanos. Y pues no hubo vuelo, no, pues, se va a cancelar la campaña. Y agarró sus maletas, se fue al carro y no. Aquí están, hermanos. Y no avisó. No avisó. Sino que llega a tu casa y hay otro carro. No. Y casi salía eso como es hijo mío el sorullo. Así como que salía eso. ¿Y qué le dice la mujer? Pues el negrito es el único tuyo, ¿no? Entonces, y algo está mal aquí. La puerta estaba trancada. Abre. Pues es pandillero, hermanos. Abre. Esta gente, hermanos, ya empezaba a quitarse los zapatos desde la entrada, hermanos. Usted sabe de lo y se va hasta la recámara y pues la hermana ahí estaba con otra persona y él, wow, ¿desde cuándo estaban haciendo esto? No es lo que tú te imaginas. ¿No es cierto, hermano? Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia, ¿eh? No, espérate, no es lo que tú te imaginas. No, que ¿desde cuándo estas confiancitas? ¿Desde cuándo estaban haciendo esto? No, espérate, Jani, espérate. Y el viejo se va al armario y ¡bam! Los mata a los dos y después va a parar a la penitenciaría de por vida. Eso es lo que le dolía al hermano Nicky Cruz. ¿Sí me está siguiendo en la conversación? Wow. Ciertamente los pecados ocultos más comunes dentro de las relaciones matrimoniales. El diablo nos hace creer, hermanos, que nada va a salir a luz. No pasa nada, todo está bien. Síguele ahorita que atáscate ahorita que hay lodo. ¿Verdad, hermano? Ahorita que hay nieve, patina el carro. Ahorita que hay carne, pues hay que ponerla a hervir, ¿verdad? Nada de que retazo con hueso. El diablo no le va a mandar retazo con hueso, hermano. Pura carne. Nadie dice amén. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Apúntele, por favor. Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta, hermanos. ¿Sí? ¿Sí van a arder o no? Ni que fuera Fakir el hermano. ¿O tragaspadas? Voy a leerlo otra vez. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Hermanos, ¿cuál es la respuesta? No. Todo pecado, por muy oculto que se haga, quiero que sepa, sale siempre a la luz. Pero el diablo está haciendo que usted crea que no. Pero la respuesta es sí. Y por si fuera poco, traería siempre graves, terribles consecuencias. Yo sabía que no iban a decir amén, pero recíbanlo, amén. ¿Qué dice Jeremías 23:24? Porque hay muchos versículos que respaldan este punto.
Repito, Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No, esta persona hizo una casa a prueba de la visión de Dios. Dios no puede ver allí. Por Dios, por mejor material que pongas. Yo me escondo para hacer ciertos pecados, deleitarme en ellos y Dios no me ve. Dice aquí Jeremías, ¿se ocultará alguien en escondrijos, dice Dios, que yo no lo vea? Nadie, hermanos. Hebreos 4:13 también lo habíamos leído y vuelvo a repetirlo. Y no hay cosa oculta o creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios. Este también está fuerte en Lucas 12:2. Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Nada hay, siempre va a salir. ¿Por qué? Porque Dios tiene atributos que nosotros no tenemos. Dios todo lo ve. ¿Puede decir conmigo Dios todo lo ve? Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Dios, a ver ustedes, hermano, Dios todo lo sabe. Él es omnipresente. Él está presente en todo lugar. A Él no lo limita como a nosotros el tiempo o la distancia. Todo lo ve, todo lo sabe, está en todo lugar. Él conoce todos los movimientos que nosotros hacemos, tanto privados como públicos. Dios. ¿Por qué? Porque esos son atributos propios de Dios. Así que no podemos hacer algo que Dios no lo vea. No podemos tener pecados ocultos y creyendo que nadie los va a saber y nunca van a salir a la luz. Déjeme decirle que esa es una mentira y una tremenda vergüenza cuando nos descubran. Amén, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias de los pecados ocultos? Pues hay muchas y terribles consecuencias. Bíblicamente yo quiero presentar algunas, así por encima, pero me voy a enfocar en una en particular, si ustedes me dan tiempo, por favor. La primera, uno de los ejemplos bíblicos donde se presentan graves consecuencias es el pecado cuando Caín mató a su hermano Abel. Ahí está. También los pecados de los hijos de Elí, que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 30. Tremendos pecados ocultos. Y pensaban, pues no, Dios, está todo bien, está todo tranquilo. Pero antes de que se apagara la lámpara de Dios en el templo, a causa de los pecados ocultos de los hijos de Elí, Dios levantó a un niño para hablar con él y ponerlo o formarlo como profeta Samuel. ¿Recuerdan, hermanos? Pero había pecados ocultos allí con los hijos de Elí. También los pecados ocultos de los sacerdotes en los tiempos del profeta Ezequiel. Del profeta Ezequiel. ¿Cómo me sorprende eso, hermanos? Porque Dios le estaba mostrando a Ezequiel. ¿Quieres saber por qué mi presencia? Fíjese bien aquí, hermano. ¿Quieres saber por qué mi presencia no se manifiesta allí en el templo? ¿Por qué? Si se hace todo, si hay ofrendas, hay sacrificio y todo, como se dio a la ordenanza a los sacerdotes que lo hicieran, ¿por qué la presencia de Dios se fue? Y Ezequiel dice, sí, Señor. ¿Por qué? Asómate en esta, era como una pared del templo. El templo, vamos a decir que esta es la pared que daba hacia el interior del templo. Asómate en este hoyo, había un agujero, hermanos, un hoyo en la pared. Asómate, le dice Dios a Ezequiel, y se asoma
y vio, hermanos, tremendas barbaridades que estaban haciendo adentro del templo. Pecados ocultos mismos, esto es triste, que empujaron a que la presencia de Dios se fuera. Tómelo con seriedad, ¿eh? Todo pecado oculto corre o expulsa la presencia de Dios del templo. El pecado con el siervo de Eliseo, se llamado Giesi, segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. Otro que se quería burlar de Dios y tenía su lugar secreto. No era secreto, hermanos, para Dios. El pecado de David con Bersabé, que también hemos mencionado, segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 17, hasta que Dios lo confronta a través del profeta Natán. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Hechos 5, del 1 al 11. ¿En cuánto vendiste la heredad? En tanto. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué dices en tanto si en verdad no es eso? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? ¡Pum! Cayó muerto. Y los jóvenes, tremendo ministerio que tenían, no creen en la iglesia, no, hermano. Llévense al muertito. Lo sacan y viene la esposa y le dice, y mi viejo, no creo vas a decir algo, ¿no? Mi viejo no está por aquí. Sí, nada más que nos estaban platicando con él, hablando de la heredad. ¿Cuánto vendieron, por cierto, la heredad? En tanto, igual salió, hermanos. Mira, ahí vienen los que acaban de sepultar a tu marido, también te sepultarán a ti. ¡Pam! Cae. Por los pecados adentro de la iglesia, pecados ocultos. Se quieren burlar de Dios. Déjeme decirle que no se puede. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie. Nadie nos podemos burlar de Dios. Finalizo con esto, hermanos. ¿Cuáles son las terribles consecuencias? Todo pecado oculto es un cáncer en la iglesia. Carcome a la iglesia, la espiritualidad de ella. Impide la adoración con libertad en la iglesia. Por muy buenos músicos que tengamos. Hello. El corazo. Y que las hermanas dicen, no, yo no canto en ese tono, bájale a este. Ok, perdón. Wow. Y que cantan tremendamente y los hermanos tocan tremendamente. Por muy bonito que esté el coro, la alabanza, la organización con los diáconos, con los sugieres, por muy bonito que esté, déjeme decirle, teniendo pecados ocultos, impide la adoración con libertad en la iglesia. Impide entrar con facilidad en la presencia de Dios. Y alguien lo siente y alguien no. Amén. Está bonito el ambiente, pero como que se siente tan bien que se está poniendo algo pesado aquí. Aló. Pues sí, hay pecados en el campamento. Impide el mover de Dios en sanidad y milagros. Ahí es la respuesta para alguien que nos pregunta, ¿por qué casi no hay sanidades en las iglesias? O milagros, ¿por qué será? Por los pecados ocultos, hermanos. Impide el crecimiento espiritual y numérico en la iglesia. Lo frena. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos. Lamentablemente, los pecados ocultos son las herramientas favoritas de Satanás y sus demonios. Y hay creyentes que no disciernen, sino que ahí los tienen. Los sacan de vez en cuando, sienten remordimiento y los vuelven a esconder. Siguen practicando pecados ocultos en lugar de confesarlos, de confrontarlos con Dios y dejar de hacerlos. En esta noche vamos como iglesia
a pedirle perdón a Dios por eso. Vamos a decirle al Señor, aquí estamos, Señor. Te presento mi interior. Quiero que me santifiques. Quiero que me laves con tu sangre preciosa. Quiero que me perdones. Quiero que me restaures. Quiero que me levantes espiritualmente si estoy caído. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta noche. En público decía que él deseaba que todos viviéramos en paz. ¿Qué contraste, no, hermanos? ¡Qué contraste! Uno de los presidentes también de este país, Thomas Jefferson, persona que no conoce a Dios, estoy aclarando. En esos tiempos estaba la esclavitud de los afroamericanos o llamados negros, y él estaba a favor de eso, hermanos, de que se siguieran teniendo a negros como esclavos. Él era un enemigo acérrimo de eso. Él estaba en contra de la llamada emancipación o de ser libres a todos los de piel oscura. Pero sin embargo, usted puede ir a la historia de él y ver que él tenía una hacienda en un lugar llamado Monticello, la casa de Monticello, y allí tenía esclavas negras, pero una le llamó la atención. Una llamada Kelly o algo así, o Jelly. Le llamó la atención porque era una negrita, pero quizás no de esas, dado el punto de tener pecados ocultos. Es increíble. Un ejemplo, por decir a alguien, ese vocalista o cantautor John Lennon, una persona que no sirve a Dios. Amén. Él estaba viendo su biografía y esta persona tenía homofobia, tenía horror hacia los homosexuales. No le gustaban los homosexuales, él les tiraba duros a ellos, las lesbianas también. Y aparentemente dentro de sus letras, de algunas de sus canciones, él cantaba a tener un mundo en paz y en unidad. Pero sin embargo, eso era en público. Pero en privado, golpeaba a la chinita que tenía como esposa, a Yoko Ono. Como dicen allí, la dejaba bañada en sangre. Mientras que líbrame de los que me son ocultos. ¿Me ayuda, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Del mismo texto, hermanos, siempre hemos dicho, extraemos nuestro tema. Y de esa frase, líbrame de los errores, ¿verdad?, que me son ocultos. Nuestro tema lo hemos titulado pecados ocultos. Pecados ocultos. Pero pues sería la segunda parte, ¿verdad?, ya que tocamos esto anteriormente. Estaba viendo, hermanos, siempre me gusta la historia y veo que tanto las personas que no sirven a Dios como personas que sirven a Dios, fíjese lo que le estoy diciendo, amén. Personas que sirven y no sirven a Dios, sea que están muy, usted sabe, no están, una negrita que lo flechó, hermanos. Lo flechó al presidente, tuvo amoríos con ella y hasta de esos amoríos vinieron hijos.
hijos que no reconoció. Porque usted sabe, vuelvo, en público él era un racista y en privado adoraba a su negrita. Qué curioso contraste, ¿no, hermanos? Pero dentro de así decirlo, los llamados personas que conocen a Dios, ustedes lo conocen o la conocieron mejor que yo, la llamada Madre Teresa de Calcuta. Y Calcuta era India, Calcuta, India. Ella, pues dijo, voy a entrar a la vocación de ser monja, voy a dar mi vida allí, a Dios, cuidando leprosos. Gloria al Señor. Le damos una cordial, ¿verdad?, bienvenida a las personas que nos miran por el internet, ¿verdad? Y les agradecemos, ¿verdad?, siempre que hacen pues clic allí a nuestros videos. Agradecemos eso. Esperamos que sean de bendición. Salmo 19, hermanos, versículo 12. Estábamos predicando el miércoles pasado acerca de él, pero no lo terminamos por cuestión de tiempo. Así que, hermanos, voy a continuar este versículo. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ahí está la pregunta.